¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de su programa Fiscal en Serio. Soy su servidor, Juan Raúl López Villa, gracias por estar con nosotros y el día de hoy tenemos el honor, el privilegio de que está con nosotros pues una representante, digna representante del gremio femenino y del derecho fiscal, y es un honor tenerla, maestra, el día de hoy. Me refiero a la maestra Mireya Cendejas Carmona, y para darles una muy breve semblanza, porque si no nos estaríamos invirtiéndole media hora diciendo su currículum, vamos a dar un currículum, una reseña del currículum de la maestra. Es contador público, titulada de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCA del IPN, licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas, es perito contable, también ha sido ponente a nivel independiente, a nivel nacional, en seminarios, cursos y actualizaciones, manteniéndose al día en la excelencia en servicio al cliente. En materia laboral, ha sido socio director del Corporativo Empresarial Cendejas, dedicada a la consultoría fiscal, legal y contable, socio director del Tecnológico de Ingeniería Fiscal SC, dedicada a la capacitación en materia laboral, fiscal, contable, corporativa, también galardonada con el Premio al Mérito Empresarial por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, y cómo no premiarla, maestra. Y bueno, de entre tantos temas que tiene dentro de su currícula, pues sea bienvenida, maestra Mireya. Es un honor tenerla el día de hoy. Qué bueno contar con dignas representantes del gremio femenino en esta materia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante, complejo y diría yo inagotable. Nos referimos a la responsabilidad penal de las personas morales. Un tema que nos parece relativamente novedoso, pero que quizá, maestra, salvo su mejor opinión, no se han dado, no se ha explotado del todo. Y en esto vemos muchas aristas, desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva fiscal, corporativa y, por qué no también decirlo, principalmente desde la perspectiva penal. Nos referimos a la responsabilidad penal de las personas morales. Una situación que ya urgía en nuestro país desde hace muchos años, y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales vemos que medianamente, valga la expresión, México se ha estado adecuando, porque faltan los códigos a nivel nacional que también vayan adecuándose a esta situación, y también pues en el aspecto del compliance, cómo prevenirlo, cómo llevarlo a cabo, cuáles son esos elementos, cuáles son las ventajas o no de tener compliance. Pero bueno, serán muy probablemente algunos de los temas que el día de hoy en este programa, su programa, pues vamos a pretender dilucidar. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo podríamos iniciar este tema tan complejo? ¿Cómo podríamos discernir e ir separando gradualmente este tema que se antoja muy técnico de entrada, y que antes de entrar a escena, pues ya platicábamos y comentábamos que la labor del abogado a veces es un tanto cuanto compleja, puesto que si utilizamos este lenguaje técnico no es tan asequible para todas las personas, cuando es un tema de puntos finos, de terminología a veces muy compleja que ni el mismo abogado llega a entender. ¿Qué opina, maestra, al respecto? Pues muchas gracias ante todo, gracias por esta invitación. Me siento muy, muy honrada de estar aquí con ustedes. Y pues sí, este tema es literalmente novedoso, digo literalmente novedoso, porque la parte de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque así lo marca la ley, es muy compleja irlo estudiando literalmente en una forma, vamos a decir, separando, entre comillas, separando todos los aspectos de la empresa. Yo los dividiría en tres: la parte fiscal, la parte contable y la parte legal. Yo siento que esos son los tres elementos que una empresa debe de controlar. ¿A través de qué? De esto que acaba de mencionar, esa palabra de compliance o esos manuales de cumplimiento, para efecto de qué? Despresurizar o quitarle un poquito esa carga de responsabilidad a una persona jurídica.
que no siempre, ¿verdad? Pero sí serían muy importantes el tener estos manuales. No cualquier empresa los tiene, y los que lo tienen carecen o adolecen de muchos elementos que nos marca la norma o determinada. Obviamente esto debe de hacer de acuerdo a la empresa, a la actividad con la que se dedique, ¿no? Claro. En este caso. Yo creo que, si le parece, podríamos empezar de lo más elemental, si se puede decir así. Se ha discutido muchísimo, en algún momento se discutió el tema de hasta qué punto las personas morales tienen derechos humanos, ¿sí? Así como lo oyen. Entendemos que a partir de 2011 se incorporan estos temas de derechos humanos, obligando al Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues a incorporar de la misma Constitución la obligación de respetar los derechos humanos, pero vino una discusión bizantina, valga la expresión, en donde pues se discutía, y la Corte afortunadamente lo resolvió en ese sentido, si tenían o no derechos humanos, y de así ser, cuáles eran estos derechos que tienen las sociedades mercantiles. Todo un tema, ¿no, maestra? Totalmente. Sí tienen derechos humanos, se llegó con esa conclusión, Así es. por el simple hecho de que lo forman personas. ¿No? Lo forman personas. Entonces sí es algo que debemos irlo separando, ¿verdad? Esa parte de los derechos humanos, ¿cuáles son? O sea, en específico, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que considerar que tienen las empresas? Y por lo pronto, un derecho a una privacidad igual, ¿no? Sí, evidentemente no tienen los mismos derechos que los No. derechos de las personas físicas, pero sí, esta resolución, si no me equivoco, en jurisprudencia de parte de la Corte, pues marcó un antes y un después, en el sentido de que también se tienen que respetar estos derechos humanos de las personas morales. Y en este contexto, al momento en que se incorpora en nuestro país este Código Nacional de Procedimientos Penales, que siempre lo hemos comentado, también obedeció a esa presión internacional de parte de la organización de la OCDE, pues de implementar o de forzar más bien a nuestro país de agilizar estos trámites a través de la oralidad, y es como se han ido modernizando, no solamente en materia penal, sino en materia civil, mercantil, los juicios, pero sí por instancias internacionales, quizá cada vez más en este ámbito, globalizando más el derecho, ¿no? Globalizando el derecho en el sentido de los procedimientos, haciéndolos un poco más parecidos, valga la comparación en su sana distancia al derecho anglosajón, y con ello también irlos adecuando a estas necesidades imperiosas a nivel internacional. Y con ello entonces, bueno, pues la responsabilidad tan importante y tan delicada que existe en las personas morales en cuanto a los efectos. Vemos también que en el ámbito fiscal, pues no se queda atrás en 2022 esta regulación que indirectamente por primera vez se regula a nivel fiscal, y me refiero al beneficiario controlador, ¿no? Que a final del día es el que mueve los hilos, valga la expresión, en el cual la autoridad muy probablemente, me refiero al legislador, pues tomó en consideración algunas de estas tesis que ya había emitido la Corte desde hace muchos años, en donde pues la autoridad es la que valoraba en función de la información que tenía del contribuyente, si se podía develar esta información societaria que finalmente forma parte de esa secrecía, pero que ahora en el 32 Beter, pues ya casi es a la inversa, ya la autoridad le exige al contribuyente que le mande esa información, y que considero también en este ámbito corporativo, tal vez me equivoque, pues que no se le ha dado la debida atención, independiente de que la multa debe ser como de 3 millones de pesos, una cosa así, para que los empresarios lleven a cabo las asambleas correspondientes, cumplan con esos requisitos y determinen a priori, en ese cumplimiento, diría yo, anticipado para con la autoridad, pues la referencia de quién es el famoso beneficiario controlador, porque pues parecería que la autoridad hoy por hoy en materia fiscal previene o parte de la base de que el contribuyente es un defraudador, es un simulador, es un delincuentazo, y con base en la información que le envía ahora el contribuyente ya puede presumir, advertir cualquier tipo de inconsistencia. Entonces también considero, salvo su mejor opinión, que en el ámbito fiscal ya empieza a invadir el aspecto corporativo con mayor razón, en el tema también del beneficiario controlador, que indirectamente pues tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas morales, porque también la autoridad tomó esa determinación en función de que muchas sociedades mercantiles se utilizaban
pues como artilugio, como estrategia para cometer delitos. Qué bueno que toque ese tema. Esta palabra de beneficiario controlador, como bien dice, 2022 la ingresan dentro de lo que fue el Código Fiscal de la Federación, de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Entonces, estamos hablando que esta palabra no es nueva, no es nueva, viene de prácticamente la ley de lavado de dinero. Exacto. Entonces, copian, entre comillas, toda la parte de lo que es ese rubro, beneficiario controlador, y lo ingresan al Código Fiscal de la Federación. Entonces, eso que está mencionando de la parte de irnos acostumbrando a esas palabras o a esos cambios que tiene a bien hacer la autoridad, por esa desconfianza que siempre ha tenido de nosotros, siempre nos da literal ese cerrar de puertas para que el contribuyente no salga tan fácilmente, o bien para que el contribuyente, si está en determinado momento con un velo corporativo, pues salga a la luz en determinado momento. Entonces, esa parte de beneficiario controlador es algo que se me hace, pues, al momento de que entra esta reforma o estos artículos que fueron cambiados en el código, se me hace un poquito absurdo, y digo absurdo en el sentido de, pues, el querernos obligar a nosotros mismos incriminarnos, ¿no? ¿Cierto? Literalmente a que nosotros informemos detalles de las personas que hacen toda esta labor de decisiones, de toma de decisiones, y que nos incriminemos. Eso para mí es una incriminación, ¿no? El hecho de decir, oponer o exponer, ¿verdad?, a través de información, y nosotros mismos entregarla, es como darle un rifle y que nos fusilen. Así es lo que pensé, o es una opinión muy personal. Entonces, esa parte es la que debemos de ir revisando todas las empresas, que ahorita hay sanciones, como bien lo dice, en donde hay que revisar quiénes son los beneficiarios controladores, y sobre todo decir, no me lo dices, dice la autoridad, como nos decía la mamá cuando nos regañaba a todos, ¿no? Y si me permite decirlo, no me dicen quién fue, parejo a todos, ¿verdad? Claro. Así es lo que hace la autoridad. No me dices quién es el beneficiario, lo voy a considerar, o los voy a considerar como tal, todos son beneficiarios controladores, ¿no? Entonces, en este caso, debemos ir siempre a la vanguardia de ir viendo la parte corporativa, la parte de las entrañas de una empresa, a través de qué, de los libros, en este caso de las actas de asamblea, el libro de actas, cómo está hecho, qué información tiene, qué información falta. Hay veces que esa parte las empresas lo dejan a un lado y consideran que es una información que no es necesaria, siendo que forma parte ya de la contabilidad, de acuerdo también a lo que menciona el mismo código y el reglamento. Entonces, esa parte de tener completamente controlado a través de la historia de la empresa desde su nacimiento, porque lo vamos a ver en las actas, en el libro de actas, en donde entran y salen socios, en este caso, entran y salen quizás controladores o beneficiarios controladores de esas empresas. Ahí nos vamos a dar cuenta de la historia de la misma sociedad. Entonces, no sé si me esté desviando de lo que estamos hablando. Perdón que lo mencione, y digo, no sé si me esté desviando, y si me desvío, usted me dice, porque de repente a veces me apasiono por determinado tema y pum, me voy. Entonces, esa parte de tener controlados estos libros, la parte de las entrañas, así lo menciono siempre, hay que tener el conocer quiénes son los socios, y hay veces nos encontramos con que los socios ya no existen. No sé si le ha pasado, sí, claro. que ya no están los socios, que ni siquiera saben dónde localizarlos incluso, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo vamos a hacer? Y de repente dicen, no, es que el socio se murió, o esto en la pandemia. Estamos hablando que las empresas, doctor,
deben de cambiar antes de pandemia y después de pandemia. Irónicamente, deben de ser transformadas. ¿Por qué? Por las cuestiones de los contratos, ¿verdad? Cuestiones de la parte de las reuniones, que es lo que estábamos comentando hace un momento, de qué manera ahora las actas de asamblea o las asambleas se pueden realizar o se van a realizar a través de medios electrónicos y que van a ser válidas, y que uno puede estar en Tombuctú, ¿verdad? O en Dubái, y el otro puede estar en Acapulco y el otro puede estar en la Ciudad de México, en este caso, y van a ser válidas. Entonces, esa parte del cómo están las empresas, cómo están realmente constituidas, cómo están sus socios, si realmente viven o no, y lo que le mencionaba de la parte de la pandemia, muchos socios murieron, en este caso, muchos socios de empresas murieron, fallecieron por esto, y ya se quedaron totalmente a la deriva toda esta información de saber incluso quiénes son los socios controladores. Ahorita, hasta el momento, doctor, no he tenido conocimientos, yo en lo personal, sobre multas que ya les hayan implementado a alguien por no informar a la empresa, a la autoridad, quién eran o quiénes son los socios controladores. No sé si usted haya tenido o ya tenga experiencia en esa parte, pero hasta ahorita no me he encontrado todavía eso, porque no hay normas, no hay elementos, únicamente dice, tienes que informar, pero debe de haber esos lineamientos específicos y claros para efecto que, insisto, no incriminarnos nosotros mismos, no darle el fusil a la autoridad para que nos venga y nos mate, ¿no? Literalmente. Yo creo que hay muchísimas aristas, como ya comentábamos, desde el aspecto de las decisiones internas o que se dan en el centro de una sociedad mercantil, que tienen hoy por hoy más efectos fiscales que hace algunos años, ¿no? Recordaríamos, bueno, hace muchos años, diría como 20 años, que estuvo de moda la famosa auditoría legal de las empresas. Sí. Y esto era parte de lo que usted acaba de señalar, de revisar por parte no del contador, sino del abogado en aquel entonces, las actas de asamblea, las actas ordinarias, extraordinarias, todo el tema del otorgamiento de poderes, porque al día de hoy, aunque ya no se le llame así, ahora ya va a ser compliance, se tiene que revisar los poderes que se otorgaron, si se revocaron, lo que bien señalaba que ahora lo regula el artículo 27 del Código Fiscal sobre la obligación también de actualizar a los socios si estos fallecieron o no, quiénes ocuparon esos cargos, y ahí también las reglas ya establecen multas. Entonces hay yo diría una necesidad imperiosa de la actualización en materia corporativa fiscal que es inusitada, que anteriormente no se le daba esa atención porque no había una regulación tan estricta o quizá tan desmesurada como existe el día de hoy. Y podríamos anticipar que por no estar al día en alguno de esos elementos, podría incluso caer hasta el 17H bis, nada más. Exacto. Nada más, ¿no? Sí. Y el tema del beneficiario controlador, bueno, da mucho de qué hablar por el tema no solamente del velo corporativo, sino lo que da lugar a que ya desaparezca la secrecía bancaria o de la información bancaria, que hasta qué punto realmente todavía existe o no, ¿no? Porque ya la autoridad tiene un acceso inmediato, diríamos, a este tipo de información en los términos del 49 del Código Fiscal, que la verdad cada vez se amplían más. Y hay que decirlo, también la autoridad ha actuado en forma desmesurada al otorgársele tantas, pero tantas facultades, diría yo, innecesarias para internarse en el velo corporativo de la empresa, en sancionarla por cualquier tipo de situación, y ahora parecería que esas sanciones ya no son ejemplificativas, sino recaudatorias, ¿no? Pero bueno, ya me desvío en ese tema. Sí, es ¿no? que definitivamente la autoridad, su desconfianza hacia nosotros es brutal. Y desde el momento en que nos pide una contabilidad electrónica, siendo que tiene ya los FDI, ¿verdad?, en donde dice que en caso de ocultar información, también va a haber una sanción o hay sanciones, pero ya no podemos ocultar nada, ya no. Hay una ya no podemos. exageración Sí, en la transparencia, sí, y no es totalmente. transparencia, sino dar toda la información, pero sí, hay que decirlo, la balanza está más inclinada de parte de la autoridad, ¿no? Nos está cerrando, o sea, está cerrando totalmente las puertas para esto de la contabilidad electrónica, los FDI, los complementos de pago, los complementos, las cartas porte. Es
es impresionante, ¿no? Y que digo, hace aproximadamente menos de un mes estuve en un congreso en donde estaban viendo la parte de las NIF y de la contabilidad, y voy a hacer un pequeño paréntesis, en donde se ve todo lo que tenemos que aplicar como contadores, ¿verdad?, al momento de hacer los registros. Y digo, Dios mío, si esto le explicáramos a los clientes, todo lo que tenemos que aprender y toda la parte de estudio que tenemos que hacer, pues otra cosa serían los honorarios. Y digo, voy a hacer ese paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la autoridad implementa dentro de sus ordenamientos el que nos basemos a las normas de información financiera, cosa que las normas de información financiera no las hicieron ellos, las hizo un grupo privado, ¿cierto? Sí, ¿no? claro. O sea, son cosas que digo, en fin, estamos... le digo, creo que ya me desvié. Y en este caso son situaciones que sí debemos de tener cuidado para ir revisando y que no caigamos en esas multas o en esos errores que la autoridad a través de sus lineamientos nos van a hacer caer, ¿no? Hay que recordar, si vale la pena el comentario, que si bien es cierto, México en aras de cumplimentar estas famosas 15 acciones BEPS llevó a cabo o ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo estas reformas al Código Fiscal y en general la materia fiscal, la verdad es que cuando nos remitimos directamente a la OCDE, parecería entonces que la autoridad ha actuado en forma desmesurada, por supuesto, más allá de los lineamientos que fijó la OCDE. Y dirían, por supuesto, como un precedente, un antecedente, una justificación con bombo y platillo, que es para evitar la defraudación fiscal, la simulación de operaciones, la evasión fiscal. Pero realmente, en el fondo, y hay muchos estudios serios al respecto, incluso en Internet, en donde refieren que, pues, ¿para qué le damos vueltas? Fue para determinar mayor recaudación. Pero además de ello, o para planear mayor recaudación, pero además de ello, estas acciones BEPS iban dirigidas o encaminadas a las empresas transnacionales. Era un misil, ahora sí, teledirigido, ¿no? Y no Eran fue directos, así. ¿no? Y ahora se aplicó en México, por lo menos Claro. en México, pues al contribuyente común y corriente. Entonces, fue una oportunidad de oro, entre comillas, de parte de la autoridad para justificar la aplicación y siendo uno de los primeros países que implementó la reforma, pero para pues tener mayor recaudación, y lo estamos viendo. A final del día, el objetivo para 2024 es una recaudación nunca antes vista, pero derivada de qué, si no del ejercicio de las facultades de comprobación, particularmente para personas morales. Pero bueno, ahí ya me desvié, perdón. Aquí el tema es que desde la perspectiva del famoso compliance, pues yo creo que sería el aspecto preventivo, ¿no? Más que el correctivo, más que estar a las prisas, más que consíguete un abogado para que nos defienda. Sí. O yo conozco al primo del vecino, un amigo Sí. que acabó la carrera y a ver si nos puede ayudar, ¿no? El aspecto preventivo, porque sigue y persiste ese virus de la duda del empresario, de creer que implementar el tema de compliance es complicadísimo, es carísimo, eso es para las grandes empresas transnacionales y se puede aplicar a todos niveles, si no me equivoco, y con ello fijar un manual de cumplimiento, sí, una persona que va a estar al cargo en este sentido, pero previniendo cualquier tipo de error, pero también que indirectamente esto le pega al aspecto de la producción y de la, digamos, ya más que de la calidad del servicio, de la excelencia y de ir mejorando los procesos productivos también, indirectamente, ¿no? Sí, el hablar del compliance es tener ese conjunto de la buena organización, el buen funcionamiento de la empresa. Si lo dividimos como lo que le acababa de decir hace un momento, en la parte legal, fiscal y contable, diríamos que empezaríamos con la parte contable, ¿verdad? A revisar literal para poder hacer un buen compliance. Rápido lo voy a mencionar. Balanzas, por ejemplo, estados financieros, y nos vamos a encontrar cantidades espantosamente incorrectas. Desde los deudores que ponemos a veces a los socios o ponen acreedores, obviamente, préstamos, desde la parte de inventarios, ¿verdad? De la parte de incluso de encontrarnos a veces con activos
que ya están depreciados y que todavía tienen vida literal en la cuenta, o que no están aplicando correctamente depreciaciones, por ejemplo. Entonces, y de ahí nos podemos ir por punto, Bienes o sea, intangibles, imagínense, o sea, bienes intangibles, exactamente. El hecho de que valoran una marca, por ejemplo, en cantidades estratosféricas y todavía la quieren impactar para efectos fiscales como inversión. Entonces nos hemos encontrado todo eso de los bienes intangibles es un tema que pues me he especializado también en eso. Me he tenido la fortuna incluso de tomar algunos cursos, algunos talleres con respecto a esto, porque sí es importante echar mano de esos beneficios que marca la ley, pero a veces se tiene con esos, como lo que acabamos de decir hace un momento, ciertos puntos que olvidan la empresa y que por el hecho de tener una evaluación de X millones de pesos de la marca, la quieren deducir como si fuera, en este caso, una cosa normal, claro. Impactan y a veces traen pérdidas, doctor. Sí, o sea, pero además que desafortunadamente, perdón que le interrumpa, no, adelante. No existen a veces estos, los asesores indicados, exacto. Y dan malas instrucciones, hay que decirlo, porque un bien de esa naturaleza no se puede estar deduciendo. No. Sin embargo, podríamos aplicar la economía de opción y ¿por qué no a un tercero que le rente la marca? Y no es ilegal y es deducible. Exacto. ¿No? Pero desafortunadamente a veces se le da menos importancia a esos aspectos y estas oportunidades que tienen para optimizar recursos en este sentido, pues no lo llevan a cabo. Pero antes de otra cosa, y perdón que la he interrumpido, es bien importante el aspecto del compliance en el aspecto laboral, porque hoy por hoy también la Secretaría del Trabajo ha estado llevando a cabo inusitadas revisiones con sanciones arriba de 500,000 pesos. Claro, exacto, son fuertísimas. Por el tema de estos, del Reglamento Interior de Trabajo, de las comisiones mixtas, y eso tampoco le dan importancia, ¿no? No. Y eso es algo que también forma parte del compliance. Totalmente. Hay veces que los contadores, y digo no en general, pero dicen, la parte fiscal es lo único que existe y con que estén con una opinión de cumplimiento en positivo, ya tenemos todo. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Y de repente uno les dice, oye, ¿y el aspecto laboral, tus expedientes, cómo están integrados? O sea, mínimo deben de tener 250 elementos, exageradamente, doctor. Un expediente laboral. Un expediente laboral debe de tener, es más, debemos de hacerlo, decía mi padre, si me permite invocar a mi padre, decía mi padre, tener empleados en una empresa. Exactamente. Tener empleados en una empresa es como tener a menores de edad, es algo muy delicado. Claro. Y eso es cierto. Entonces, esa parte de los expedientes laborales son lo que menos se voltean a ver y son los que más multas tienen. La autoridad es recaudatoria. ¿Y qué hace? Sí. Págame. Lo hiciste mal, págame. Y para defender eso, es a donde nos dan todos los elementos, llegan en cuestiones sorpresa, brigadas sorpresa de la Secretaría del Trabajo, y ni dicen agua va, perdón la expresión, llegan, se asumen dentro de la empresa, y dicen, ¿sabes qué? Entrégame tus expedientes, entrégame tu contrato, entrégame contratos laborales, entrégame si tienes las normas, que en la norma 35, si le estás aplicando, si no le estás aplicando, si en este caso tienes las comisiones, dichosas comisiones de reparto de utilidades, de seguridad, higiene, o sea, en fin, es nada más cuestión de observancia de la parte laboral y encontramos un mundo de oportunidades los abogados. Es lo que le iba a comentar, nada es un área de oportunidades, sí, ¿no? O sea, un mundo de oportunidades. La parte laboral. Olvídese la parte corporativa y no dejemos a un lado la parte fiscal. Claro. O sea, y si lo dividimos, así vamos abriendo caminos en donde la empresa adolece totalmente de esto. Pero es porque el empresario únicamente se ha acostumbrado a evitar pagar impuestos. Así. ¿Eres contador bueno? ¿Por qué no estás pagando impuestos bien? O sea, yo necesito un contador aquí que no paguemos impuestos. Aquí hay dos cosas que debemos hacer en esta vida: morirse y pagar impuestos. No hay de otra.
¿no? No hay de otra, no hay por dónde nos zafemos. Entonces, el empresario está mal acostumbrado. Y es porque no le damos todo el trabajo, él no ve el trabajo. El empresario obviamente quiere tener utilidades, para eso están, para tener utilidades obviamente, pero desafortunadamente dice la autoridad, tienes utilidades, perdón, págame, es el derecho que tengo de darte, de cobrarte un porcentaje de ese impuesto porque tienes utilidades. Y dice el empresario, yo no quiero pagar, pero el socio mayoritario de toda empresa es la autoridad. ¿Por qué? Porque se lleva un porcentaje del pastel sin haber siquiera, pues ahora sí, aportado un capital, ¿no? Así. Y esa idea anquilosada de no pagar, que me queda claro que ha sido como una parte cultural, ¿no? ¿Sí? Incluso, se oye feo decirlo, pero Sí. es cierto. Hoy por hoy, pues la autoridad no solamente tiene toda la información, sino también se allega de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Además de que con todos esos algoritmos ya tiene toda la información en tiempo real, incluyendo el comprobante fiscal digital, que digo, no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente una referencia de que la autoridad ya tiene toda la información. O sea, ¿hasta qué punto ese empresario ingenuo cree que va a poder engañar a la autoridad? Es que estamos hablando que antes era nos llegaba un requerimiento y era de cuándo, de hace 3 años, ¿no? O sea, antes. Y ahorita todavía no se vence y llegan los correos y están avisándole al contribuyente que está próximo a vencer una obligación. Bueno, es que en el momento en que Aristóteles Núñez, yo me imagino en ese imaginario de la ociosidad intelectual, que quizá en algún momento este ex jefe del SAT le llegó algún requerimiento a una tienda departamental y dijo, Albricias, ya encontré la fórmula, ¿no? Y lo replicó, pero a nivel público, a nivel del SAT, que anteriormente la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, que dicho de paso algún día pertenecía a esa área, pues enviaba en papel, ¿no? Antes de que fuera en vía tecnológica. Sí. Y fue un boom inesperado. Ni ellos mismos, ni el mismo Aristóteles Núñez se imaginó el éxito tremendo que tendría esto. Pero el fondo no fue quizá la creatividad intelectual, la redacción, es el miedo. Entonces, quizá la autoridad, muy asistida por Maquiavelo, sabe que el miedo trae frutos y se llama recaudación. Es correcto. Con el terrorismo, literal, yo le llamo así terrorismo fiscal, en donde a través de spots o a través de pues cuestiones masivas, ¿verdad? Ahorita anda por ahí una cuestión de las multas por contabilidad electrónica. Así es. Y todo mundo está asustado. Es que van a venir y nos van a hacer, nos van a multar, pero no hay por qué. O sea, yo no le llamo neopopulismo punitivo fiscal, ¿no? Que sea muy elegante. Pero hay que partir del punto elemental. El 17 del Código, de la Constitución, pues le da este derecho al contribuyente, ¿no? De defenderse. Pero además, recordaríamos que las reglas de carácter general no pueden ir más allá de lo que establece la ley, principio de supremacía de ley. Pero sí es cierto también que pagan unos por otros, ¿no? Y que todas estas medidas radicales que ha tomado la autoridad desde el 17H bis, desde el 69, pues es porque también había una cierta tradición empresarial de comprar facturas y demás que se volvió una bola de nieve. Pero incluso ni con eso podría yo decir que se justifica lo que usted atinadamente acaba de señalar hace ratito, pues de que el contribuyente ni siquiera tenga ese principio de inocencia, ¿no? De ese principio de que eres culpable salvo prueba en contrario, ¿no? Y con ello, bueno, se entrelazan otro tipo de ordenamientos legales relativamente nuevos, como la Ley de Extinción de Dominio de 2019, que ahora ya se vincula también al ámbito civil y fiscal. Claro. Entonces, todo va de la mano, y regresando al tema de la responsabilidad penal, yo siempre he señalado de las empresas, yo siempre he señalado que el tema del compliance no puede ser visto como una pizza en rebanaditas, ¿no? Como muy atinadamente algunos colegas pues dan el tema del compliance fiscal y lo hablan del compliance penal. Y no, espérame, todo está en forma conjunta. Sí, no puede ir nada separado. Exacto, yo creo que usted como profesional, y me queda claro que es experta en ese tema y qué privilegio tenerla aquí,
pues no podría decirle a la empresa, mira, te voy a hacer un compliance fiscal. Y ya con eso ya está todo arreglado. Tiene que ver todo el panorama, tiene que ver la actividad. Me imagino que es un estudio muy denso de toda la actividad, de todos los riesgos que puede tener en el ámbito de la aplicación de la actividad económica de esa empresa, en el ámbito fiscal corporativo y demás. Y además, pues todo lo que conlleva o implica la aplicación o la operatividad de esa empresa. Siempre pongo yo en mis cursos el ejemplo de la forma tan hábil que tienen los que distribuyen estos refrescos, no voy a decir marcas, llega mejor el refresco que el agua potable a Chiapas. Y eso está generando el incremento de la diabetes en la población. Claro. Algo terrible que priva por la ignorancia también. Pero eso nos da una cátedra terrible de esa excelsa organización que tienen esas empresas en los canales de distribución, que dicho sea de paso, también es un bien intangible el manual que tienen para ese tipo de operaciones. Y muy pocos empresarios lo saben, ¿no? El manual que tienen estas empresas transnacionales para hacer sus hamburguesas, para hacer sus sopas y demás, forma parte del intangible, ¿no? Forma parte de esa información que también tiene un valor económico, ¿no? Entre otros puntos. Es que es una gama, doctor, es una gama impresionante de leyes que deben de estar dentro de un compliance. Obviamente va a depender de la actividad de la empresa, como bien dice, ¿no? De a qué se dedica, qué ley está. Por ejemplo, esa parte de que usted dice, de esos manuales de distribución, de la logística, los tiempos, los movimientos, cómo lo hacen, eso es un intangible que debe de valer millones. Claro. Y que no lo están aprovechando. Exacto. Y esa parte es muy importante. Hablemos de, por ejemplo, las empresas que se dedican a las cuestiones de la minería, ¿no? Que también tienen una responsabilidad, y eso ahorita vino a la mente, porque ahorita estaba así la mente así. Cuestiones de la responsabilidad que tienen con respecto a la contaminación del agua, ¿no? La cuestión de medio ambiente. Entonces, ¿cómo está el cumplimiento de esas empresas a través de todos esos medios? O sea, ¿cómo está? Acaba de abrir la caja de Pandora, porque recuerde que, bueno, usted lo sabe mejor que nadie, Alemania es uno de los países más avanzados en ese sentido. Y hablando de este tipo de empresas refresqueras, pues en algún momento coincidió con ellas y dijo, están contaminando en X porcentaje, y por lo menos deben de levantar el 90%, fíjese, de los plásticos y de los metales que utilizan en los refrescos. Entonces estas dos grandes empresas que todos sabemos se encargan, recaudan o van a la basura o no sé cómo le hacen, y tienen la obligación de limpiar esa basura. Claro. Además de que existe otro tipo de cultura en ese país en donde los envases, hay aparatos especiales que los meten el envase ahí y les dan X centavos de euros, ¿no? Motivan a la gente en eso. Claro. Pero van muy avanzados. ¿Por qué no se hace eso en Latinoamérica? Es que volvemos a lo mismo, doctor, el hecho de no querer pagar impuestos precisamente por el hecho de que dicen, yo no pago impuestos, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque se los van a gastar, o hay corrupción, o se los llevan, o Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablemos de la cuestión salud. Vuelvo a tocar ese tema. Esta empresa que fabrica los pastelitos, no voy a decir la marca, ¿verdad? Porque me imagino. Si no nos patrocinan, ¿verdad? Que dice que lo recuerde. Exactamente. Y que es un animalito que anda ahí en el agüita. Bueno, esta marca, cuando aumenta el IEPS por la cuestión de impuesto especial de producción y servicio, por la cuestión calórica. Exacto. Los pastelitos eran de determinado porcentaje, determinado gramaje, y los pusieron a la mitad, para efecto de que no rebasaran ese gramaje. Claro. Entonces dicen, ¿sabes qué? De todos modos te voy a seguir lastimando a tu población. ¿Por qué? Porque si antes compraban uno, ahora van a comprar 2 o van a comprar 3. Y son estrategias que a final de cuentas siempre le dan vuelta. Y es por eso que la autoridad dice, bueno, ¿cómo recaudamos más? Me estás dañando a mi población. ¿De qué manera? Pues tienes que pagarme. ¿Por qué? Porque yo también tengo que tener hospitales, tengo que tener
lugares para atender a la población que tú mismo estás dañando. Hablemos de la cuestión de tabaco igual. Entonces, espero que no me esté desviando de lo que quiero decir, pero esa parte es importante para efecto de que el empresario debe de saber primero, antes de hacer un compliance, qué es lo que va a cubrir, cuál es la acción más importante de su actividad que va a tener que proteger para no tener o despresurizar literalmente una cuestión punible en caso de un accidente. O sea, ahí quería llegar. ¿Qué es lo que... ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cómo se podría convencer el empresario, digamos, ajeno a todo este tipo de temas? Porque finalmente no es su tema. Sí. Ellos están creando, están innovando. Porque van a evitar un aspecto de punibilidad a largo plazo, porque van a prevenir riesgos, pero en cuanto a la continuidad de una persona moral. Porque hay que decirlo, el Código Penal de la Ciudad de México es de los primeros que incorporó esa figura y que ya determina la responsabilidad. Me viene a la mente el primer caso que se dio en la Ciudad de México, recordará, que fue una gasera, si no me equivoco, y que fue algo terrible, pero fue la primera vez que se implementó esa responsabilidad de personas morales, ¿no? Pero en el momento, y creo que ahí se unen todos estos puntos, en el momento en donde una empresa bajo estas circunstancias, en este riesgo, donde ya se cometió ese ilícito, doloso o no, pues en el momento en que acredita la existencia del compliance, se van a ir desapareciendo, quiero decir, estas responsabilidades en función de que esté bien organizada, ¿no? Y no se van a estar improvisando a las personas, al operativo, sino ya existe todo un manual para el caso de esa contingencia en particular, si no me equivoco. Sí. Debe de tener esa parte. ¿A qué te dedicas? O sea, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son los elementos que debe de cubrir para determinado riesgo? Hablemos de la gastera. Hablemos de una vez también que un hospital, que una explosión de también un tanque de gas. O hablemos de San Juanico, no sé, me remoté a ese momento también. Entonces, todos esos elementos de una empresa minera, ¿no? Estos de los trabajadores que quedaron ahí, ¿no? Incluso, o en la parte ambiental, doctor, o sea, en la parte ambiental, ¿verdad? ¿Cuánto estás contaminando esta situación? Hablemos de un hospital, por ejemplo, o sea, es más, le digo, si ponemos cada una de las actividades relacionadas con este catálogo de delitos o de esos posibles delitos que pueda cometer la empresa en su nombre, a su beneficio, lo que dice el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice, debes de ver que se haya cometido ese delito en su beneficio, a su nombre o en representación de ellos, ¿no? O sea, de la empresa, obviamente. Claro. Y puede mermar, bueno, no puede mermar, sino puede un poco, e insisto con esta palabra, dejar esa presión que hay para efecto de zafar a la empresa de esa sanción. De esa o sea, pero eso no quiere decir que el representante legal esté libre. Por el hecho de que la empresa tiene sus manuales, se deslinde, exactamente. Pero fíjese, me saltan, y perdón que la abunde de preguntas. Aquí habría dos puntos en la mesa. Primero, ya la Corte determinó en su momento, me parece que dice aislada, que no necesariamente va a ser el administrador siempre el responsable. Ajá. Ese es un punto interesante. Exacto. Por un lado. Y por otro lado, bueno, pues se tienen también que considerar, y esto no se puede ser a favor o en contra, que los códigos nacionales códigos penales de cada estado, de cada entidad federativa, tienen que regular ese aspecto de la responsabilidad penal de las personas morales. Y no todos al día de hoy regulan esa situación. No sé si por negligencia, por olvido o por desconocimiento, pero eso también es un punto delicado. No todas las entidades federativas al día de hoy regulan la responsabilidad penal de las personas morales. Entonces, ¿de qué sirvió toda esta parafernalia, toda esta reforma, si en algunas entidades federativas no se considera o no se ha implementado? Considero que puede ser, bueno, quiero suponer que es porque está dentro del Código Penal Federal.
y dicen, pues está dentro del 11 bis, ¿no? Bueno, puede ser, no sé si sea por eso, pero estamos hablando que Quintana Roo y Yucatán son las que ya están dentro de lo que es ese implemento. Hablemos del artículo 18 en el de Quintana Roo y el 16 en el de Yucatán. Entonces viene ahí específicamente todo lo que incluso son muy incipientes, valga la expresión, los conceptos, o sea, no entran a fondo, no hay una explicación grande o extensa, perdón, en ese sentido, o sea, no entran a fondo, sino muy incipientes las regulaciones. No sé Fíjese por qué. Que ahorita me salta el punto y me encantaría que nos dilucidara ese punto, usted que es experta. En primera instancia recordaríamos que el 113, en la fracción tercera, se implementa, se reforma, se incorpora en 2014, al mismo tiempo que surge este procedimiento administrativo que yo sigo cuestionando en mis cursos del 69, la presunción de operaciones inexistentes, pero al mismo tiempo se crea la fracción tercera del 113 para considerarlo como un delito, ¿no? Delito federal, y en este 113 del Código Fiscal, obviamente, pero de una forma, como bien lo señala usted, muy incipiente, y ya en 2020 pues ya se crea este artículo exprofeso muy ambicioso, el 113 bis, para regular ya como un delito más amplio y establecer más elementos de taxatividad para la organización de este delito. Pero realmente, ¿hasta qué punto una persona moral, ya en esta famosa reforma penal fiscal, que es todo un tema y nos daría pie para otro curso, para otro programa, en el sentido de que pues, la autoridad pretendió equipararlo a delincuencia organizada? ¿Hasta qué punto realmente una persona moral puede ser directamente responsable y equiparable a esto, puesto que de entrada una persona moral, su objetivo es una actividad lícita? Y no se organiza para eso. Exactamente. No se organiza para eso. Y la ley de delincuencia organizada menciona tres o más personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago dos, son dos en una sociedad, sí, claro, ya me excluyo de eso, o sea, ya no estoy dentro de la tipicidad. Sí, pero aquí cómo vincular, cómo tratar de interpretar, quizá está un poco compleja la pregunta, el considerar la responsabilidad penal de una persona moral en el 113 bis, cuando al equipararlo a delincuencia organizada habla de tres o más personas, pero una sociedad mercantil no puede estar organizada para cometer actos ilícitos porque su naturaleza no lo permite. Claro que no. Y sobre todo desde el punto de vista de una escritura constitutiva, viene un objeto social. Claro. Y en el objeto social debe de estar marcado precisamente su actividad preponderante, su actividad principal o sus actividades, en este caso, que se van a dedicar. Hay empresas que yo a veces veo y digo, el objeto social dicen que venden desde un tornillo hasta un barco completo o un avión completo. Sí. Entonces, ahí no puede haber, en este caso, pues una intención de robo, claro, de utilización de facturas, no sé. Sí, claro. Hoy por hoy me comentaba algún colega que fue sateño, que incluso hasta el nombrar una empresa como integradora, fíjese, ya desde el puro nombre, ya advierten una presunción de que este cuate se va a dedicar a ya se está organizando o a facturar. Creo que es un prejuicio terrible, ¿no? Y eso no dice nada en ninguna empresa. Además de que suena aberrante el decir, bueno, pues voy al notario para constituir una sociedad porque voy a robar carros. Pues obviamente no, es algo absurdo. No se constituyen como tal. Que pueden cometer un delito por su falta de no probidad, o no estar prevenidos con respecto a una intención. Pero la persona moral no tiene la persona jurídica no tiene una voluntad por ella, sino por sus administradores, claro, o por sus empleados o por sus directivos o los que toman las decisiones. Pero sí, en ese sentido, la parte de el objeto social, de a qué se dedica la empresa, es donde también debemos de ver y revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que y que diga,
específicamente me voy a dedicar a traficar personas, Pues, a robar, a traficar órganos, ¿de acuerdo? No, o sea, definitivamente no. claro, pero Entonces, fíjese, ay, perdón. No, adelante, adelante. Hablamos del aspecto preventivo de las empresas, ¿no? Sí. Del aspecto de evitar, prevenir cualquier tipo de riesgo penal, laboral, civil, mercantil, fiscal, penal, etcétera. Pero viendo este escenario bajo otra perspectiva, ¿hasta qué punto también la autoridad puede prevenir esos delitos? Yo no he sabido de ningún tipo de operativo que haya implementado el SAT de personas que vayan a representar a presuntas simuladoras, porque los hay, ¿no? Puede ser que una sola persona represente a 500 empresas, porque nos queda claro que utilizan testaferros, porque nos queda claro que el que mueve los hilos pues no aparece en las escrituras, y a veces una persona ignorante, necesitada o muy cínica es la que está como socio accionista de una, entre comillas, facturera. Pero ¿no podría la autoridad, con un poquito de imaginación, implementar operativos para, mira, esta persona está representando Filtros. a 500? Claro. Filtros. ¿Por qué no se ha dado ese escenario? Me encontré un caso, y eso no voy a decir nombres, en donde estaban dándole a un cliente, ofreciendo servicios del dichoso outsourcing, que ahorita ya no, ya está prohibido. Entonces, en su momento, le dicen que ellos manejaban aproximadamente entre 5,000 y 6,000 trabajadores a nivel nacional, y que ellos estaban, o sea, les daban todo el esquema de cómo iban a funcionar, de qué manera iban a fondear el dinero, de qué manera las prestaciones y todo. Bueno, este cliente tenía 350, 300, 400 empleados. Dije, bueno, pues es atractivo, lo vi pues prácticamente dentro de lo que era lo normal, entre comillas, y dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es investigar quiénes son. Pues primero opinión de cumplimiento, opinión de cumplimiento del SAT, opinión de cumplimiento del Seguro Social y Infonavit. Opinión de cumplimiento del Seguro Social, 5 trabajadores. Y no que trabajaban con 5,000, 3,000 o no sé cuántos trabajadores. Bueno, a ver, ¿sabes qué? Pide su escritura constitutiva y el nombre del representante legal y su identificación. Escritura constitutiva hecha en Sonora, el representante legal de Monterrey y un muchachito de escasos 3 meses de haber cumplido 18 años. Ah, caray. Así. Entonces, imagínese todo ese riesgo que no era para el muchacho, el joven. Evidente, ¿no? Totalmente. Y que tenía escasos, yo considero que estaba estrenando su INE, literal, estaba estrenando su INE. Entonces eran 3 representantes, con 3 representantes con poderes y jovencitos todos, jovencitos, no más de 19 años. O sea, representante de una empresa que tenía más de 3,500 o 6,000 empleados. Entonces dije, esto no por el hecho de ser muy exacto, muy perfecta en mis decisiones hacia la consultoría que a veces me hacen mis clientes, pero digo, no te arriesgues, claro, porque realmente esto te puedes ahorrar un rato, literalmente un impuesto, pero si lo multiplicas por el riesgo y a través del tiempo, el SAT no va a perdonarte, no te lo va a perdonar, y más con la cuestión retenciones de impuestos, ¿no? Fíjese que un comentario al margen. Lo bueno es que estamos usted y yo, nadie nos escucha. No, ¿verdad? aquí entre Queda nos. aquí entre nos nada más. Sí, claro. Lo que se dice aquí, aquí se queda. Y resulta que en alguna ocasión antes de la pandemia me buscó, ahorita que comentaba eso me acordé, me buscó una empresa para que diera cursos en Estados Unidos. Me sonó muy atractivo, me sonó de entrada muy raro. Obviamente que pagaban en dólares, que hay empresarios México-norteamericanos interesados en conocer la legislación fiscal de México. Sí. Sonaba interesante e hice exactamente lo que usted señaló, pero bueno, en mi alcance en internet. Y resulta que era una empresa que tenía su constitutiva en Colombia, ¿verdad? Luego se dedicaba tanto a temas filantrópicos como de educación, como de petróleo, de chile dulce y de manteca, y la verdad me dio mucha desconfianza.
y eso suena muy raro, ¿no? Suena cuando es algo que no checa, que no está dentro de las variantes normales, digamos, sí hay que pensarlo dos Son veces. focos rojos. Claro. Porque venden literalmente a la empresa, les venden, ¿cómo le dicen? Espejitos, ¿no? Sí, claro. Espejitos. Pero eso que usted señala, y Sí. qué bueno que lo hace aquí en este programa, afortunadamente con esos muy buenos tips, están al alcance de todos, ¿no? Es decir, ver el acta constitutiva, Sí, verla. sí. Fíjese que tengo un cliente que renta espacios en un edificio comercial y exactamente pide los mismos requisitos que usted señala, simplemente para tenerlos como precedentes a ver si te voy a rentar. Entonces, con opinión de cumplimiento, y me decía exactamente lo mismo. Dice, fíjate que el representante legal pues está en una zona marginada, y perdón que lo diga, no es que sea discriminador ni mucho menos, pero está en una zona marginada y no se la compro que se dedique a temas tecnológicos. Entonces, pues basta y sobra el sentido común. Y no estoy hablando de Sherlock Holmes, estoy hablando de tener el sentido de la lógica, decir, bueno, esta persona no suena congruente con una empresa que dice que obtiene no sé cuántos millones de pesos al año o que declara no sé cuánto, y es una persona que pareciera de la lectura, de escasos recursos, y que es el director general. Me suena más a testaferro, ¿no? Pero eso que usted atinadamente señala, ¿que no lo podría hacer también la autoridad? Tienen que filtrar. Insisto, ¿no? Tienen que filtrar su información. No es posible que pasen desapercibido una situación así, porque se supone que al momento de poner a nosotros nuestra firma electrónica o la firma electrónica, el iris, ¿no? Prácticamente nos fichan, perdón la expresión. No, sí, claro, o sea, sí, qué terrible. Yo suena, considero que ni siquiera a un delincuente le hacen lo mismo o filtran tanta información como nosotros como contribuyentes. El iris, la cuestión de huellas, claro. y digo, y no puede filtrar la información así, foco rojo. En la base de datos, Oye, ¿no? Está una escritura constitutiva y viene un chiquillo de 18 años, así. O sea, a ver, deténganlo, ¿verdad? Nos acercaremos cada vez más a 1984, Orson Welles. Exacto. Así como lo hacen en los aeropuertos, cuando uno pasa, ¿verdad? Sí, y claro, filtra, sí. y ve y dice, a ver, esto, a ver. Me salta, ¿no? Vamos aquí, hazlo a un lado, y para revisar, así debería de ser la autoridad. Entonces dice, a ver, ¿por qué lo permites? Como bien dice, ¿por qué lo permites? Bueno, pero ¿Por qué en lo parte permites? se le deja esa responsabilidad a los fedatarios públicos, ¿no? Estos ya tienen la obligación de enviar la información a la autoridad, etcétera. Bueno, pero parece que no es suficiente, porque además exagero quizá, que la autoridad debería tener también algo de psicóloga cuando comparece el representante legal o el presunto representante legal, y ya desde ver la vestimenta, como viene, dice, espérame, no me checa, ¿no? Simplemente un chiquito, un muchachito de 18 años, no, simplemente ni siquiera sus conocimientos, ¿verdad? Incluso puede ser hasta, ¿por qué no el hijo del dueño? Dice, bueno, ya cumplió los 18 años, bueno, ya es parte, ¿no? De a veces de que dicen los papás, es que ya mi hijo va a cumplir 18, ya quiero que esté dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, eso es ya cada quien. Pero estamos hablando que el notario es alguien muy importante, obviamente, que tiene sí responsabilidad de informar, ¿verdad? De reportar. Dos momentos, identificar y reportar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a identificar? Desde el momento que firma. ¿Cuándo va a reportar? Cuando él considere, dentro de la actividad que vayan a protocolizar, reportar esto ante la autoridad correspondiente. Pero estamos hablando que el notario da fe. Y a veces le dejamos la tarea de que él haga toda la estructura de la escritura constitutiva. Es muy buen tema. Le damos la autoridad al notario que nos diga qué hacer y dónde está. El artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona en una forma clara, que de hecho se va a reformar, pero ahorita le digo, por lo pronto, hasta ahorita, en el artículo
Ay, perdón el ruido. Sí se come. No sé qué estén festejando, pero bueno, perdón. Gracias a Dios no estamos en Israel, ¿verdad? No, Sí, no. Perdón. Bien, entonces en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona los elementos que debe de tener una póliza o una escritura constitutiva. Y en el último párrafo dice: todos los elementos anteriores deben de formar parte de los estatutos de la empresa, además de la organización y funcionamiento de la empresa. Entonces ahí es a donde los abogados, que en este caso vemos la parte corporativa, debemos de ingresar literalmente todo lo bueno y todo lo bueno que tiene que hacer la empresa en materia de organización y funcionamiento. Claro. Ahí es a donde debemos de ponerlo, para efecto de hacer un traje a la medida a una empresa, y no hacerlo con el copy-paste que hace el notario y decir, ¿sabes qué? ¿A qué te vas a dedicar? Porque ponen así un formato. Sí. ¿Cuántos son los socios? ¿Qué capital tiene? X y Z. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pónmelo en 5 letras. Y ya ellos nada más ponen los primeros, si usted quiere, actividades que le dice los socios que van a hacer la nueva constitutiva, y listo, dicen ya está, y es el copy-paste, y dicen, es que el notario lo dijo. Sí, pero el notario da fe, no da opinión. Claro. Bueno, perdón si me están escuchando los notarios, ¿verdad? No, está bien. Pero si realmente es eso, da fe, no opinión. Entonces el notario debe de aceptar todos los elementos de organización y funcionamiento de la empresa, de acuerdo a los socios, y hacerlos la traje a la medida, ¿no? Pero fíjese qué oportuno su comentario. El beneficio económico razonablemente esperado lo puede planear desde la constitutiva. Totalmente. ¿Qué quieres deducir? Desde ahí empezamos. Sí. Estamos hablando que en el objeto social ponemos desde un tornillo hasta un barco. Sí. En el objeto social debe de ver todo lo que, las prestaciones incluso que se le pueden dar al socio. Es tan bondadoso que desde ahí puede decir, ¿quieres que la comida te la pague la empresa? Se puede. Sí, el traje es una imagen corporativa, doctor. Es una imagen corporativa, la imagen que tienen los socios, la cuestión psicológica. El hecho de que estén bien, el hecho de que vayan a un gimnasio, el hecho de que hagan ejercicio para el buen funcionamiento de la empresa. Claro. ¿No? Es como bien lo señala, es un molde que tienen la posibilidad de hacerlo claro, dentro de la licitud, por supuesto. Claro, sí. Y pueden poner lo que quieran, ¿no? Y en este aspecto, dentro de un cierto margen, bien señalaba hace ratito usted que si ponen venta de tecnología y luego venta de animales, a ver, espérame, ya te me está saliendo del huacal, ¿no? Claro, Pero que sea razonable, y en ese contexto, desde ahí empiezan las decisiones corporativas, y desde ahí, perdón que lo diga así, también podrían existir incluso hasta las presunciones de la autoridad, ¿no? He comentado en diversos cursos que tuve la suerte de conocer hace algunos años a una persona muy joven que él solo llevaba a cabo la operación de una empresa, tenía su computadora, no necesitaba de empleados, no tenía almacenes, no tenía transportistas, pero él todo lo contrataba por internet. Eso fue mucho antes del 69, pero no sé si sigue operando así, pero si estuviese operando en estos momentos así, para la autoridad sería algo ilícito, para la autoridad estaría presumiendo no sé qué tantas cosas. Entonces, no es necesariamente prejuzgar de que es ilegal, de que está mal hecho, ¿no? Entonces, hoy por hoy, evidentemente, existen las famosas SAS, ¿no? Sociedades de Acciones Simplificadas, en donde una sola persona puede hacer exactamente lo que acabo de decir. Claro. ¿Y qué le va a decir la autoridad? ¿Te falta activos? ¿Te falta personal? Oye, es una SAS, soy un solo socio. No tienes la infraestructura. ¿Me va a sancionar la autoridad? Claro. ¿Me va a iniciar un procedimiento? Legalmente soy una sola persona, es una sociedad unipersonal que México se tardó años en admitirlo. Qué terrible, qué triste, ¿no? Pero ante la autoridad, bueno, pues considero en mi imaginación, en mi imaginativa, que necesitas más activos, necesitas más personas. ¿Con base en qué elementos precedentes tienes ese prejuicio de lo que necesito? ¿No? Es que definitivamente esa parte de las SAS viene desde Chile, Venezuela, ya lo implementaban desde hace años, y fue una copia de ellos hacia aquí, como dice, apenas ya aceptaron esto, y hay estas empresas que es
unipersonal. Exacto. Y que hablemos, por ejemplo, de los que venden por internet y que no necesitan tener almacenes, no necesitan tener almacenes para que de su proveedor directamente al cliente vayan y lo entregan. Y ya. Exactamente. Entonces dicen, bueno, ¿y ahí cómo le haces para decir, como no tienes infraestructura, son operaciones simuladas? ¿Cómo no? Claro. O no tienes una razón de negocios y te vamos a no valorar esa parte, ¿no? Entonces, todo eso que se puede hacer dentro de una empresa a través de las entrañas, de lo que es el nacimiento de la empresa, e incluso si ya está la empresa se puede modificar y hacer un traje a la medida a cada empresa, es lo más maravilloso que se puede imaginar en ese sentido. Es mi fuerte y es la parte que más me alegra a veces de poder reestructurar toda esa forma de ver de ver los beneficios que le podemos dar a los socios y no, como decía mi madre, no servirse con la cuchara grande, ¿verdad? Claro. Pero sí darle una razón de negocios, ¿no? Y que es lo más lo importante. Bueno, siempre ha existido el tema de razón de negocios, lo que pasa es que ya está regulado en ley. Claro, pero darle una razón totalmente acorde a sus actividades. Déjele le hago una metáfora. Siempre he discutido, quizá a posteriori, ¿no? En el sentido de que cuando una pareja se va a casar, por lo menos en México, que yo sepa, regularmente nunca dicen, oye, ¿bajo qué religión nos vamos a casar? ¿No? ¿Bajo qué solemnidad? Fíjese, estoy muy exagerado si usted quiere. Segundo, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuántos hijos podemos mantener? ¿Quién va a estar a cargo de la manutención de la casa? ¿Tú o yo, los dos? ¿Cuánto vas a aportar tú? ¿Cuánto voy a aportar yo? Quizá sería una pareja demasiado racional, ¿no? En su actuar. Sí, sí, sí. Menos impulsiva. ¿Quién va a mantener? ¿Vamos a comprar una casa? ¿Cómo vamos a vivir? La organización. Eso mismo, ahora lo traspolamos a una empresa y sería magnífico decir, a ver, ¿qué objeto le vamos a poner? ¿Qué queremos deducir? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál va a ser la razón de negocios? ¿Cómo queremos operar? ¿Dónde está ese campo minado de los riesgos que podemos tener? En esta actividad económica, ¿cómo vamos a acreditar la materialidad? Creo que nadie lo hace, ¿no? No. Tristemente. No. Y si lo vemos a nivel internacional, bueno, pues Steve Jobs andaba descalzo en Harvard a ver qué aprendía y no acabó ni la carrera. Entonces, creo que nadie lo hace, ¿no? Sí. Sería ideal, o quizás si le preguntáramos a la inteligencia artificial eso nos contestaría, pero estamos sobre la práctica. Paradójicamente, las empresas más exitosas nunca llevaron a cabo esto que estoy señalando. No. Eso es cierto, ahorita tratando este mismo ejemplo del matrimonio, voy a hacer un paréntesis, Sí. En esto de casarse, generalmente lo primero que hacen los que se casan es decir, ¿bajo qué religión, verdad? Sí. Es más, las pláticas prematrimoniales, ¿correcto? Claro, básicas. Y son de religión, Sí. ¿Dónde están las pláticas de civil? ¿Dónde están las pláticas? Es la inercia, ¿no? Debería de haber un juez un juez civil de lo civil afuera Sí, de los apto, ¿no? ¿verdad? O sea, decir, afuera de los de los salones de eventos, sentadito y decir, a ver, ya tomaste tus pláticas, te voy a hacer 5 preguntas, ¿no? O sea, ¿bajo qué régimen? ¿Sí sabes lo que va a pasar en caso que te divorcies? Sí, claro. ¿Sí sabes? O sea, lo más elemental, ¿qué es eso? Es conocer con quién nos vamos a casar. Sí, claro. Es Así de igual una sencillo. sociedad mercantil. Y eso es si eso lo ponemos en una sociedad mercantil, estamos hablando que los socios únicamente conocen ganancias. Se les habla de pérdidas y no. Decía un compañero de trabajo, decía, al socio dale utilidades y te aplaude y todo el mundo está contento y feliz. Pero habla de pérdidas y te dice, no, ya no quiero jugar, dame mis canicas y me voy. Dice un adagio español, Sí. hablando de pareja, tú me quieres, yo te quiero, no me toques el dinero. Sí, exactamente. Entonces, son todas esa parte de lo que nos hace falta conocernos como socios de una empresa, es lo más difícil. He tenido experiencias a donde, híjole, no me lo van a querer, con pistola, así, para firmar
el hecho de que se saliera un cliente. Ay, qué terrible. O sea, así, o sea, hasta dónde llegan. Y es a donde yo me di cuenta, hace muchísimo tiempo fue, en donde me di cuenta de la importancia que tiene conocer con quién van a tener la sociedad. Hay veces que pregunto, ¿ya se conocen? ¿Ya sabes? ¿Ya sabe lo que es trabajo? ¿Ya sabe lo que es pérdida? ¿Ya saben lo que es utilidad? ¿Ya saben solas? Pero ojalá, perdón, maestra, terminara el punto en la pérdida. Pero no, está la responsabilidad solidaria del 26 fracción décima del Código Fiscal. Porque he conocido muchos empresarios que dicen, mira, yo me separé, terminé mal con estos cuates, me llevé mis canicas, ya constituí mi otra sociedad. ¿Y qué crees? Sigue siendo. ¿Por qué voy a ser responsable? Porque en esa época es cuando dejaron de pagar y es un crédito fiscal y está así localizable y además eso es delito. 110 fracción quinta. Entonces, también mucha gente desconoce los efectos porque cree que con llevarse sus canicas, hablo del empresario, entre comillas, irresponsable o que ve las cosas color de rosa, ¿no? Como aquel que dice... No termina con eso, no termina con el... Tiene su secuela. No. Tiene la precuela y la secuela. Claro, exactamente. Y en eso desconocen que el hecho de hacer las cosas, entre comillas, dicho peyorativamente, a la mexicana, me voy, ahí se ven, y tiene efectos legales, porque también le pueden cobrar a él, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, usted pregunte a un socio, ¿cómo sabes que eres dueño de la empresa? Pues por la escritura constitutiva, ¿no? Le dicen, mira, aquí está mi nombre, está la aportación, ¿y dónde están tus acciones? ¿Qué son los títulos? Claro. ¿Dónde están? Qué buen punto acaba de señalar. No, es una muy mala práctica del mexicano en promedio, de que nunca aportan nada. No. Y es lo que los hace titulares de las acciones. Es a donde uno se da cuenta, le digo, estamos hablando, tengo la visión de contador y de abogado, entonces digo, a ver, tus estados financieros, ¿dónde está aquí el capital? ¿Dónde está la reserva legal? ¿Dónde está lo que menciona aquí? ¿Cuántas acciones? Las acciones físicas, doctor, simplemente. Anteriormente la papelería uno las conseguía antes. Es lo que le da derecho a entrar a la asamblea. Claro, totalmente. Las convocatorias que estén correctamente hechas. Pero también muy poca gente sabe. Bueno, empezaríamos señalando que en la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley imperfecta, porque establece que por lo menos cada año se debe hacer una asamblea. Imperfecta, ¿por qué? Porque no hay sanción si no se celebra, ¿no? Pero en este contexto, bueno, pues también deben de saber los empresarios que por vía de jurisdicción voluntaria puedo pedirle al juez que se convoque a la asamblea. Claro. O que se rinda cuentas. Exactamente, pedirle cuentas. Incluso aquí el comisario, ¿no? El comisario es el elemento que menos les interesa a todas las empresas. Sí, claro. Y es el que forma parte, hagan de cuenta que es el número uno, que literalmente, porque es el que cuida los dineros, así menciona, pero a veces pero no le dan la el error de poner error en el sentido que no puede ser el contador, y lo ponen como el comisario, ¿no? O los mismos socios han cometido errores en donde el mismo socio es el comisario. No puede ser juez y parte. Pero bueno, aunque lo tienen así de adorno, ¿no? Sí, claro. O ponen al vecino porque pues pone el nombre y ya, y tiene una responsabilidad impresionante. Sí. Los comisarios. Hay mucho, bueno, mucho, hasta el liquidador hoy por hoy para el aspecto fiscal, que es legal o no, bueno, es otra historia, pero es responsable ante el fisco. Totalmente. El hecho de nombrarse liquidador es una responsabilidad impresionante. Porque según esto de las últimas reformas, creo que fue en 2021, tienen que responder también del crédito fiscal, que yo difiero en ese sentido, pero bueno, así está en código. Y regresamos al 1972-73, que se regulaba así. Estamos regresando en el túnel del tiempo a regulaciones que ya no existían, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que, como bien lo señala, se toman a veces decisiones muy simplistas, muy sencillas, pero que tienen connotaciones penales, fiscales, laborales, el patrón sustituto. No, bueno, usted ha de tener mucha experiencia en todo ese tipo de efectos. Porque literalmente piensan irse a otra empresa, los socios, constituir otra empresa y dejar atrás el problema con una anterior. Con eso dicen, ya me salvé, ya. Gracias a Dios ya tenemos otra empresa y volvemos a hacer. Y la dejan a la deriva, y de repente es a donde botan las cosas y vienen los alcances ya. Ojo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no por el hecho de saltar de una a otra y a otra, hay veces son los mismos socios nada más con diferente nombre. Y digo, no,
Eso está totalmente mal. Hablemos de las acciones, como le digo, a veces no las conocen, no dicen, oye, ni siquiera tenemos las acciones físicas, ¿no? Hasta pregunta, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso, no? ¿Cuáles son de las acciones? ¿Cuáles acciones? Y luego dicen, y bien bonito, serie A, serie B, serie no sé, o sea, les ponen, porque los notarios lo hacen simplemente por repetición o porque ya tienen un machote previo, pero no porque lo hace directamente un abogado corporativo especialista en eso. ¿No? Y los libros sociales también, el registro de socios, el registro de utilidades, ¿no? Los cambios en el capital también. Yo creo que desde un poquitito antes, si hablamos en esa comparación del matrimonio, dirían, mira, la sociedad conyugal implica esto. Sí. ¿No? La separación de bienes implica esto. Claro. Así sería, mira, una SC implica esto, una SA, mira, la comandita te conviene por esto, ¿no? Ajá. La sociedad cooperativa, bueno, que ya está satanizada por el SAT. Esto es una de las mejores, esto, considero, ¿no? Una sociedad cooperativa. Bien planteada y bien aplicada, claro. No para cuestiones ilegales, doctor. No, bueno, evidentemente. Le han canalizado para eso, porque, ¿no? claro, totalmente. Pero tan no es mala, cuando dicen sociedad cooperativa, doctor, no sé si esté de acuerdo conmigo, dicen malo, tache, literal, no, es malo, así casi dicen cruz, ¿no? Sí, o sea, pero es que, bueno, la pero autoridad tan no prejuzgó es así, por eso. Claro, tan no es así que hay una ley. Claro. ¿Por qué no la abrogan? Pero si es tan mala. Desde ahí el empresario tiene que ir con el abogado, el asesor y decir, mira, este tiene pros y contras, este tiene pros, depende para qué la quieras. Claro, ¿no? Sí. Pero de cajón, como bien señala, si hablamos de porcentajes, no tengo el porcentaje, pero estoy seguro que sería altísimo, en donde el notario ya le tiene el machote. Sí, eso es cierto. Yo he tenido la experiencia de que entregar mi proyecto al notario y dice, ¿cómo? Sí, tiene que ser como yo lo tengo. Sí, claro. Y pues les digo, pues sí, pero ¿a dónde dice que usted tiene que cambiar la organización y funcionamiento de lo que decidieron ellos? ¿Dónde está? Y luego a veces sí me dicen así casi, no te quiero ver, ¿no? Porque se molestan, porque tienen ya un cierto estilo, ¿verdad? Unas ciertas... pero lo que estamos poniendo, como le digo, si fuera ilegal, sería absurdo. Es más, la ley del notariado menciona que el notario debe de dar fe de cuestiones legales e ilegales, pero es ilógico que sea una escritura constitutiva que sea ilegal. Claro, o sea, ¿no? Pero yo creo que también el notario estaría en la posición de decir, pues mire, sí me gusta, pero le podríamos mejorar en esto. Exactamente. O adecuarlo en esto, ¿no? Así como hay especialistas, hay notarios especialistas en la parte corporativa, y hay muy pocos en ese sentido, porque a veces al notario se le da todo el trabajo, ¿no? O sea, hablemos de testamentos, inmobiliarias, cuestiones de escritura. Pero sí hay notarios que dicen, sí, son corporativos, y la verdad, les soy sincera, doctor, he aprendido mucho de ellos, he aprendido mucho de los notarios corporativos, que son realmente corporativos. De entrada hay un pequeño problema, diría yo, hablando de notarios, que si no me equivoco son 200 notarios los que tienen que atender toda la Ciudad de México. Es una locura, ¿no? Totalmente. Además de ello, bueno, pues sí, se han elevado muchísimo los costos y de cierta forma, pues vino a complementar la figura de la correduría, nada más en aspectos mercantiles, ¿no? Además de que son peritos también. Claro, sí. Y bueno, en materia del notario, bueno, pues llevan a cabo 2 exámenes, ¿no? De aspirante y de oposición. Y bueno, pues ahí hay toda una historia en cuanto a personas que han llevado a cabo en cantidad de exámenes después de 30 años y no los han pasado. Y otros que son hijos de ministros o de notarios y casualmente sí lo son, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Lo bueno es que no hay corrupción, ¿no? Sí, exactamente. Aquí la situación de la cuestión de notarios, pues sí es muy compleja. Es una, pues eso, me explicaron una vez que es algo como si fuera un decatlón, a comparación de un corredor público que es como si fuera un triatlón. O sea, esa es la separación de conocimientos incluso, ¿no? Pero yo sigo pensando que la correduría es una de las a donde se debería de canalizar. Las opciones, sí, ¿no? Una opción. Y de hecho lo dice el misma ley, fedatario público, ¿no? Claro. O sea, final de cuentas no menciona a un notario, sí, sino no alguien que tenga fe. Poderes en materia que es materia civil, etcétera, sí. Pero tienen esa gran ventaja de de ser peritos, ¿no? Sí. Y eso mucha gente para las cuestiones intangibles. y mucha gente lo desconoce, sí, ¿no? Sí.
Y en regresando al punto antes de ir a las preguntas, o si quiere más bien de una vez, adelante. vamos a las preguntas. Roberto Peralta Velázquez, Mireya, ya directo y a la cabeza. Sí, exactamente. Mireya, respecto al tema, ¿cómo podemos blindar a las empresas y al socio o accionista, ya que al final también le repercute? Qué buena pregunta. Y don Roberto, muchas gracias, muy directa su pregunta. Maestra, adelante. Bien, ¿de qué manera podemos blindar podemos blindar a las empresas, ¿verdad? Ajá. Y al socio accionista. Pues a las empresas y a los socios, ¿no? Bueno, primero ver cómo está constituida la empresa, primero. A qué se va a dedicar o a qué se dedica, en este caso. Si tiene bienes, ¿no? Muy importante. Una estrategia de blindaje debe de ser un traje a la medida. No puede ser como si fuera una receta de hacer hot cakes, claro, perdón. No hay un formato. No hay un formato. Debemos de ver primero, insisto, las entrañas de la empresa. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Cómo están? ¿Qué bienes tienen? Si están casados, incluso puede ser que los mismos socios sean el mismo matrimonio, que está poniendo en juego tanto la parte de sus bienes matrimoniales, ¿verdad? Su patrimonio familiar, como el patrimonio de su empresa. O a la inversa, ¿no? No improvisar con el patrimonio familiar. Es correcto. Comentaba con un colega hace unos días el hecho de que a veces se cae en el escenario de que quieren crecer mucho, pero siguen con el capital de 50,000 pesos. A ver, espérame, ¿qué imagen le vas a dar a los contratistas de que quieres una obra de 10 millones de pesos y tienes 50,000 pesos de capital constitutivo? Olvídalo, ¿no? Es que es ahí la parte mágica de hacer correctamente una escritura constitutiva. ¿Dónde vas a poner un capital fijo? Dependiendo si es una SADCB, y dónde vas a poner un capital variable y de ahí subirlo. Y generalmente el capital fijo, pues ya anteriormente lo marcaban de 50,000 pesos, como bien dice, pero ahorita ya no existe, ya claro, no existe, ya no hay un límite. Entonces me he encontrado de empresas de 10,000 pesos, ¿no? O sea, dice, pero ¿cómo? Y están licitando en... Pero fíjese que, perdón, y ahorita complementa la respuesta de don Roberto, de la maestra, pero alguna vez en una conferencia un notario daba una reflexión muy atinada. Decía, hay una serie de ambivalencias o de contradicciones en la ley, porque mientras que la ley general de sociedades mercantiles en aquel entonces establecía el mínimo de 50,000 pesos, la ley contra el lavado de dinero pues no permitiría eso, porque estás llevando a cabo una operación de millones de dólares con una operación de 50,000 pesos. Es ilógico, es de entrada inviable, pero quizá el mismo Salvador Dalí se asustaría de esa psicodelia jurídica mexicana, ¿no? Es que es una mezcla de muchas cosas. Pero absurdo, ¿no? Van parchando, perdón que lo diga, pero a veces van parchando las cosas. Pero ese punto de, bueno, sí, si claro, quieres tener mayor operatividad, pues tienes que invertirle también a la empresa y aumentar el capital, ¿no? Ese sería lo lógico, claro, para efecto de tener un capital contable lógico, ¿no? En ese sentido, cuando existen licitaciones. Exacto. Hay empresas que tienen 50,000, 10,000 pesos y dicen, pero estás licitando, ¿no? Bueno, entonces, se ha visto desgraciadamente, perdón, en temas de sector público de licitaciones, y recientemente lo acaban de hacer público, una empresa que se dedica al buceo y de repente ya se dedica a otra actividad, ¿no? Y de repente ya gana una licitación pública. Eso yo lo veía en las novelas de Disney y ahora ya pasa en la vida real, ¿no? Pero perdón, ya me desvié, entonces no sé si algún otro comentario. Pues eso, de nada más blindaje. Que sí existen blindajes, sí los hay, son blindajes patrimoniales, en donde se debe de estudiar perfectamente a los accionistas, a la empresa, sobre todo la parte, insisto, de las entrañas, dónde está, cómo está constituida, ¿no? Y cómo están los socios con respecto a su patrimonio particular, claro, ¿verdad? Y los activos. Y los activos, cuánto se debe. O sea, es un traje a la medida. Realmente no puede ser una receta, como si fuera una receta de cocina. Claro, cada ¿no? caso es diferente. Sí, totalmente. Pero sí se pueden hacer blindajes, y todo con la firme convicción de que los impactos que pueda tener la empresa con respecto a una situación de punibilidad, de una responsabilidad, sean menos. No se pueden disolver, no, pero pueden ser menos gravosos, ¿no? Para los que intervienen. Perfecto, maestra, gracias. Nuevamente el señor Roberto Peralta, que le agradecemos la pregunta, Peralta Velázquez, Mireya y Raúl, ahora ya me incluyó, un EDO y un EFO constituidas como personas morales
también tienen derechos humanos. ¿Y qué hay del beneficiario final, controlador y oficial de cumplimiento del comisario? Bueno, don Roberto, nos da tema para otro programa. Un EDO, bueno, evidentemente un EFO y un EDO pueden ser sociedades mercantiles, sin lugar a dudas. Tienen derechos humanos, sí. Como lo comentaba la maestra Mireya al principio de este programa, no van a ser los mismos derechos, ¿no? El derecho al agua, el derecho al mínimo vital, el derecho a la vida, no, tienen otro tipo de derechos humanos que ha resuelto no solamente la Suprema Corte, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a esos derechos se referirían, ¿no? Al debido proceso, al derecho a defenderse en términos del 17, entre otros tantos. ¿Y qué hay del beneficiario final o beneficiario controlador? Bueno, el beneficiario final, como bien lo apunta el 32 Veter, siempre va a ser una persona física. Y como tal, bueno, pues le quedan todos los derechos humanos en su beneficio. El oficial de cumplimiento, bueno, queda para el tema de compliance y queda para el tema de la ley antilavado de dinero. Y el comisario, bueno, pues hemos señalado que no puede ser el socio, que no puede ser el contador, incluso, salvo su mejor opinión, puede ser un tercero, ¿no? Un tercero que se le contrate como comisario, ¿no? Entonces es el que va a estar vigilando la operación, los dineros de la empresa, la rendición de cuentas, la transparencia en la operación, de entre otras tantas responsabilidades. No sé qué más pueda complementar, maestra. Pues en este caso, ¿me está mencionando lo de oficial de cumplimiento? Sí, la pregunta. Ah, ok. Perdón, es que me desvié un poquito porque estaba leyendo lo siguiente. Sí, la parte de oficial de cumplimiento es pues ya la ven como una especialidad, doctor, el ser ya oficiales de cumplimiento con una certificación para efecto de evitar. Es que es el que da la cara ante Hacienda, ante el SAT. Sí, exacto. Y puede tener responsabilidad también. Totalmente. Entonces, los lineamientos que debe de cumplir, los lineamientos que debe de estar, y más en lavado de dinero, que es la... Puede ser cómplice. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Si no advierte la autoridad. Ocultamiento de información, todo ese tipo de, vamos a decir, de lineamientos que deben de cumplir en esa parte de su responsabilidad, debe de ser muy, es como si fuera una operación de corazón abierto, así con una cirugía, así una microcirugía, así bien definida, ¿no? Hay que recordar que cada vez se le establecen más responsabilidades a los contadores, porque ya hoy en día un contador puede ser el asesor fiscal, al que se refiere el 197, también puede ser el dictaminador, pero en el caso del oficial de cumplimiento, bueno, él es el que da la cara de que todo esté bien, de que esté al día, de que se cumpla perfectamente, precisamente para el manual de cumplimiento de que todo está en orden. Claro. Y máxime, por supuesto, en las actividades vulnerables del 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero. Ahí sí no se puede mover para ningún lado, ¿no? No, definitivamente no. Y tienen una parte de su... es una buena, nicho de oportunidad para las personas que se quieran especializar en esto, porque no cualquiera, ¿eh? Claro. O sea, de verdad, es una serie complejo. de... Sí, es complejo. Y sobre todo la parte de ir estructurando estos manuales, valorando los riesgos, haciendo los cálculos, o sea, es una serie matemática literalmente que deben de hacer para efecto de valorar qué riesgo tiene la empresa de acuerdo al 17 de la ley antilavado, ¿no? Y déjele, le complemento, don Roberto, porque ahorita vale la pena señalar lo siguiente. La figura del beneficiario final finalmente o beneficiario controlador, es una figura anglosajona, que así se le conoce en Estados Unidos como beneficiario final. Aquí es una especie de réplica. Pero le doy un tip, don Roberto. La autoridad, en este caso la Suprema Corte de Justicia, desde hace muchos años ya ha definido que la autoridad fiscal únicamente puede llevar a cabo dos tipos de actos: facultades de comprobación y facultades de gestión. Quizá en ese aspecto ideal, romántico, la autoridad únicamente podría pedirle la información de la contabilidad a que se refiere el artículo 28 en el ejercicio de facultades de comprobación. Y todo lo demás lo podría requerir por facultades de gestión. Pero en nuestro país, no en Wakanda ni en Namibia, en nuestro país, la autoridad desde el año 2000 pues ya creó y estableció afortunadamente una tesis PCLB/2000, que es tesis aislada, pero ¿qué cree don Roberto? Que establece que la autoridad fiscal no le puede pedir
ninguna información de su contabilidad, es decir, que tenga que ver con el artículo 28, vía facultades de gestión. Y va a decir, ¿qué tiene que ver todo eso con la pregunta que yo le hice? Contésteme de inmediato. Y le voy a decir, pues tiene que ver mucho porque en términos del 197, cuando se envía la información, perdón, del 32BTER, cuando se envía la información del beneficiario controlador, en principio el contribuyente diría, ya cumplí con la información, ya envié, ya estoy al día, pero corre el riesgo, don Roberto, que la autoridad en su imaginativa, en su creatividad, en su espontaneidad, pueda decir, pues para mí que no cumpliste. Y le va a mandar un requerimiento vía buzón tributario, normalmente, regularmente, en donde le diga, necesito que me mandes toda esta información de las dudas que tengo del beneficiario controlador. Eso que estoy hablando sería, don Roberto, una facultad de gestión, donde le requiere, en términos del segundo párrafo, el 32B, información de su contabilidad. ¿Lo puede hacer? No, es inconstitucional. El fundamento se lo acabo de dar. Seguimos, maestra. Adelante. Don Roberto nos vuelve a preguntar, Mireya, ya va con dedicatoria para usted, ¿en qué momento se transgreden los derechos humanos de las personas morales? Esa pregunta está bien bonita. Pues, a ver, si en este caso me apoya en contestarla. Sí, claro, pues mire, por favor. Los derechos humanos de la persona moral que se tienen que respetar, principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, principio de certeza jurídica, debido proceso. Todas las personas morales tienen derecho a que se les respete. El principio de supremacía de ley, también el que se le respete el derecho a ser defendido y oído en juicio, artículo 17, tutela judicial efectiva, grosso modo serían algunos de los derechos humanos que se le tienen que respetar a la persona moral, don Roberto. Así es, Así maestro. es, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, pues ahora sí seguiríamos con la siguiente pregunta. Muy buenas preguntas, don Roberto, muchas gracias. Don Gerardo Cordero, buenísimo el tema, muchas gracias. Pregunta, ¿la Secretaría de Finanzas, no nos dice de dónde, tiene facultad para pedir pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social directamente a una persona moral si ya tiene auditado el ejercicio? Híjole, qué buena pregunta, maestra, adelante. En este caso, obviamente hay ya convenios entre el Seguro Social y la Secretaría de Finanzas. De hecho, hay cruces de información ya para efecto de decir la Secretaría de Finanzas cuántos empleados tienes dados de alta en el Seguro Social y cuántos me estás declarando a mí para el 3% sobre nómina, por la cuestión es de, considero que va enfocada esa pregunta. Ajá, así es. Entonces, en este caso, dependiendo de dónde está, lo dijo usted, de qué Secretaría de Finanzas, esos convenios de colaboración, hasta dónde está su alcance, claro, para efecto de pedir a un tercero información de claro, ellos, ¿no? Pues yo ampliaría esta respuesta, don Gerardo, complementaría lo de la maestra Mireya y diría que si nos remitimos al reglamento interior de la Secretaría de Finanzas de qué se trate y no existe un fundamento legal en términos de este principio de legalidad contenido en la Constitución, que le otorgue competencia y facultad a esa autoridad para pedir información en materia laboral, pues estaría excediendo de sus facultades. ¿Por qué? Porque no está en el ámbito de su competencia. En este caso sí, independientemente que haya convenios, claro, independientemente de que haya convenios, es muy importante ver sobre qué reglamentos se está versando esa, y si nos sobre vamos, el fundamento del por claro, qué lo está pidiendo. Y yo nunca dije, maestra, sí, que si se trata del SAT a nivel federal, sí, que de repente le pide relación de trabajadores y demás, bueno, que me demuestren en qué parte del reglamento interior del SAT tiene auditoría facultades para pedir temas en materia laboral. Claro. Pero yo nunca dije eso y qué bueno que aquí quedó entre nosotros dos. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Nos vamos con el siguiente punto. El licenciado Ricardo de la Rosa Carrera, quien amablemente nos pregunta, dice: hola, muy buenas tardes, muy interesante y de vital importancia la exposición recapitulando sobre lo que hay en países del primer mundo y teniendo en cuenta que México pertenece al G20 porque la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, entre tantas recomendaciones internacionales, no recomienda algo en estricto sentido para estas dos refresqueras al respecto. Mil gracias. Bueno, pues nos acaba de ampliar más el espectro don Ricardo
y en este sentido, bueno, señala que México pertenece al G20, obviamente por ser parte de la OCDE. Hay que recordar que pues, los países más ricos son los que constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial la OCDE, y México pertenece desde 1994, y bueno, pues México está sujeto a las determinaciones internacionales como un organismo supranacional de la OCDE, quien determina las reglas para las políticas fiscales. No es México, es la OCDE, y paradójicamente alguien por ahí en un palacio diría pues que son los países fifís, los países ricos, y si realmente quieren hacer de México un país socialista, pues que se salgan de la OCDE, y tan fácil. Por tanto, entonces México ya no aplicaría todas estas reformas y no tendría ninguna obligación de pertenecer a la OCDE. Pero ¿saben cuándo México se va a salir de la OCDE? Nunca. Por lo tanto, todo lo demás se llama, en mi rancho, demagogia. Es correcto, es correcto. Y bueno, Sí. atendiendo a la Me pregunta sumo a que nos eso. hacen entonces, entre tantas recomendaciones internacionales, ¿no recomienda algo en estricto sentido para estas dos refresqueras al respecto? Pues nos queda claro que sí, por supuesto que la OCDE ha establecido, no establece estas recomendaciones para las empresas particulares, las establece para las jurisdicciones y los estados. Y en esto, pues México ha implementado algunos puntos a favor, ha implementado otras medidas, pero digamos que todavía quedan muchos temas pendientes por implementar. Y aquí yo le recomendaría la lectura de Luigi Ferrajoli, que refiere a una constitución internacional. Un autor que rebasa las expectativas y que determina que las constituciones a nivel internacional que cree son insuficientes. ¿Por qué? Porque no consideran el aspecto laboral de los menores de edad, porque no consideran el aspecto ecológico, y porque aún así señala tristemente que las constituciones y el derecho no sirven para nada. ¿Por qué? Porque si sirviera el derecho en ese sentido a nivel internacional para algo, no habría guerras. ¡Qué terrible! Se lo recomiendo, ojalá pueda leerlo, y bueno, es un comentario al margen. No, perfecto, perfecto. Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Don Julio Cuevas, el comisario puede retractarse de serlo legalmente si es que no tiene acceso a la información financiera fiscal. ¡Wow! ¡Qué pregunta, don Julio! Muchas gracias, excelente. Maestra, toda suya la pregunta. Definitivamente sí. Una de sus obligaciones es reportar la situación financiera de la empresa. Ese es uno de sus principales. En este caso, el cuidador de los dineros de la empresa. Exacto. Y como tal, repercute en la parte fiscal. Entonces, si no tiene acceso a eso, puede renunciar y tener acceso a retractarse de serlo legalmente, pues puede renunciar porque él es responsable también de esto. Incluso poner dentro de una acta de asamblea extraordinaria que uno de los motivos por el cual se retira, el no acceso a esa información, ¿no? Eso claro, sería una especie de tercero colaborador. Claro, sí. Aunque para hacerlo refiere que no haya sido parte, claro, en el tema del 69B. Claro. Pero sí podría manifestar a la autoridad y decir, yo no tengo vínculos en este tipo de operaciones, yo no estoy de acuerdo, claro, y estas son mis razones para renunciar. Claro. ¿Por qué? Porque tengo límite para efecto de tener acceso, no tengo ninguna forma de tener información claro, más clara y más fehaciente sobre el tema, y ignoro totalmente la operación. Claro. Independientemente de que él es responsable, sí lo es también, pero sí puede haber una parte de no quitarle su responsabilidad por ese simple hecho de decirlo bajo protesta de decir verdad, pero sí puede un poquito mermar su culpabilidad. Sí, porque ¿no? si lo consiente es cómplice. Claro, ¿no? Sí, claro. Pero también hay que recordar que el comisario puede estar en cargo honorario o puede tener un emolumento, y puede ser un externo, y claro, al tener esa calidad no necesariamente, digo yo, es un empleado. No. Entonces, como tal... Es externo. Exacto, es como externo. tal no tendría las reglas de que dejó de venir más de 3 días, se levanta el acta. No, él puede renunciar en estos términos y tendría plena validez. Sí, totalmente. Correcto. Sí. Y bueno, para tales efectos, de preferencia levantar el acta. Sí. Como debe porque de cumplirse. es la historia de la empresa, ¿no? Así es. Hay en las actas de asamblea. Y si es que hay determinados
cuestiones especiales de modificación, hacer una extraordinaria, pero la ordinaria es la Incluso historia, ¿no? hasta podría solicitar, Sí. usted dígame si me Ajá. equivoco o no, Sí. vía jurisdicción voluntaria la celebración de la También. asamblea para Ajá. efecto de la transparencia y si no renunciar al cargo. Totalmente, es correcto. Una jurisdicción voluntaria. Así es. Así. Muy bien, maestra. Para Además de que la sí. jurisdicción voluntaria en otro escenario sirve Ajá. como materialidad, por cierto, ¿no? También. Es buen punto también. Nos señala Adestra Serna. Qué nombre tan original, don Adestra Serna. Si en este año me salgo de la empresa y años más tarde le definen un crédito fiscal a la empresa, ¿yo tengo problema? Bueno, partiríamos de la premisa de que si usted es socio, accionista o director general, pues sí tendría esa responsabilidad siempre y cuando durante el tiempo en que usted tuvo ese cargo se haya determinado el crédito fiscal. Es decir, si se determinó hace 4 años, 5 años, aunque esté en otra empresa, sigue siendo responsable. Y en este sentido, ¿cuál responsabilidad? La que comentábamos hace rato, que es la que establece la fracción 10ª del artículo 26 del Código Fiscal. Y ahí la autoridad le puede reclamar directamente a la persona moral o directamente a cualquiera de los socios, directores, accionistas, o como se le llame, dice el 26, fracción 10ª, al mismo tiempo. No priva el principio de orden y exclusión, primero le cobra uno y luego el otro, como en materia mercantil, pero cualquiera que pague al principio y ya con eso se entiende por satisfecha la autoridad, a menos que sea insuficiente y le cobre a otro. Y le cobra, exacto. Pero aquí el tema es que diría, bueno, ¿y cómo me puede localizar la autoridad? Pues lo tiene rastreado a través del RFC o lo tiene rastreado, yo diría incluso en lo que determina el artículo 10, los datos del banco. Y también el acceso también a la cuestión de la privacidad del banco. Bueno, ese ¿no? es otro tema, ¿no? Sí. Que ya se estaría afectando, ¿no? Apenas, sí, ajá. Creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Ojalá hayan quedado satisfechas. Y antes de continuar, maestra, y antes de que se me olvide, por favor, si es tan amable de darnos, si tiene a bien, señalar sus datos para que la puedan contactar. Si alguna persona del público amablemente pues tiene alguna duda o la quiere contratar, no sé si nos puede dar sus redes sociales o cómo localizarla. Sí, claro que sí. Estoy en Facebook como Mireya Cendejas. Cendejas es con C. Okay. Anteriormente era yo con Z. Con Z. Sí, sí lo cambió. Sí, claro. Eso motivó a que, bueno, eso es un paréntesis rápido, se hiciera un poquito lento el trámite de mis títulos, precisamente por el cambio, porque fue un cambio muy radical, de ser Z a ser C, para efecto de estar ese entronque filial que debo de tener con mi papá, porque mi papá era Cendejas. ¿Es español el apellido? No lo sé. ¿O catalán? No lo sé. Válgame Dios, tiene que investigar eso. Me van a poner tache, no lo sé. Pero lo voy a investigar. Muy bien. Lo voy a investigar. Entonces, y en si Facebook, soy catalana o soy no les voy a hablar, ¿eh? De una vez les digo. Bueno, no es cierto. Mireya Cendejas en Facebook. En Facebook. También en Twitter como @mcendejas y en correo electrónico como secami @live o live o como live.com.mx. Sí, ahí ¿se puede repetir otra vez el último? Secami Secami es C de Carlos, E de Eduardo, okay. C de Carlos, A de Armando, M de mamá, I de Irma, @live.com.mx. Ahí Perfecto. Estoy en redes sociales. También quería hacer TikToks, pero me cuesta mucho trabajo y en su momento ya los haré también. Muy bien. Cápsulas informativas. Bueno, puede ser Instagram también. Sí, también también tengo Instagram, bueno, pero no cuestiones más personales, ¿no? Claro. Más personales. Muy bien, maestra. Y ya para finalizar, porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo, afortunadamente, sí. ¿Qué consejo o qué manual podría usted, digo manual de una forma metafórica, podría advertirle o señalarle a futuros emprendedores y no empresarios en el tema de los riesgos corporativos, particularmente en la materia penal? Bueno, primero, saber a qué se van a dedicar. Primero, tenerlo muy claro. Si van a ser con socios, ¿quiénes son los socios? Conocerlos perfectamente. Saber quiénes son, porque se van a unir en sociedad, porque eso es un matrimonio. Exacto. Así, es un matrimonio. Que se puede divorciar. Que se puede, claro, definitivamente, pero a final de cuentas es un matrimonio que va a tener ciertos riesgos. Saber con quién se van a asociar, por qué se van a asociar. Efectos legales. Y efectos legales.
Hay veces que no sabemos qué está pasando con la otra persona y quizá la otra persona que se va a asociar con nosotros viene perseguida, ¿no? O viene ya con un determinado riesgo penal, incluso porque por haber dejado a otra empresa en quiebra, haber dejado, pues en este caso, en ciertas situaciones que para abrir otra empresa dicen, no, pues ya tengo que tener otro socio, ¿no? Y se juntan con alguien que viene totalmente transparente, totalmente bien, y se suman a eso y pues puede perjudicarlo. O alguien Esto a la como inversa, sea, que valga el ejemplo, que puede ser en otro escenario, ¿no? Alguien tiene un nivel de inglés el 100 y el otro el 20, pero imagínese que en lugar de hablar de inglés, un nivel de experiencia. Entonces, ¿qué tanto conoce a la otra persona Exacto. en el expertise de la actividad que se va a dedicar? Exacto. Porque ahí no va a estar pareja la situación, ¿no? Es correcto. Sí, eso es en conjunto. Si es individual, tener bien definido a qué se van a dedicar, tener los lineamientos. No se necesita realmente ser conocedor literal de la parte legal de momento, pero sí tener ciertos conocimientos muy simples, como por ejemplo, cuáles son las obligaciones que tenemos Claro. en materia fiscal, en materia de contratos, si vamos a tener trabajadores en materia laboral, ¿no? Si tengo ciertos riesgos en el sentido de tener en el seguro social a mi gente, porque es muy, muy común que en el seguro social tengan un sueldo y sea otro, o tengan un riesgo que no realmente no cubra un accidente, o que realmente, o sea, son muchas situaciones, pero las más simples. ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Qué obligaciones fiscales? ¿Qué obligaciones contables también? ¿Qué información necesito? Mínima, para poder decir que mi empresa está trabajando correctamente, está sana. Exacto. En este caso. Entonces, esa parte es lo que debemos de entender. No se necesita, hay cursos también en donde dice contabilidad para no contadores. Sí es importante entender los estados financieros, pero un empresario perfectamente, sin saber un lenguaje contable, sabe cuándo está perdiendo y sabe cuándo está ganando. Un punto, complementando lo que usted dice, si me permite, es que a veces se corre el riesgo o se cae en esa mal hábito, costumbre, de que se contrata a un contador o un grupo de contadores, no estoy hablando mal de ellos en general, simplemente estoy diciendo que no se les supervisa. No. Y sí es importante confiar y delegar, pero está supervisando. ¿Por qué? Porque puede haber muchos riesgos sobre la marcha, ¿no? Ahorita me acordé que la Academia Mexicana de Derecho Fiscal sacó un manualito como de unas 200 hojas, creo que el año pasado, antepasado, muy bueno, donde vienen los aspectos, diríamos, más elementales, básicos de las sociedades mercantiles en cuanto a sus obligaciones y riesgos, y está hecho para el empresario, está en un lenguaje muy llano, y bueno, como dar una referencia, no me dan porcentaje ni mucho menos, nada más me acuerdo ahorita, y creo que valdría la pena más ese tipo de libros dirigidos a empresarios o futuros empresarios, pues para saber a cuáles son los riesgos, ¿no? A qué se enfrentan en la palabra. Y no solo en la materia fiscal, también en la materia laboral, en todo lo que estábamos señalando, ¿no? Porque también, pues, el hecho de que acaban de constituirse no quiere decir que sean un pez flaco para la autoridad, sino tienen que cumplir en todos los casos todos los requisitos, y ahora con esta norma en materia de psicología y demás, ¿no? Todo este tipo de reglas novedosas, ¿no? Sí, desde que se tienen empleados se debe de tener un control exhaustivo de toda la parte de expedientes, de la parte hasta de la parte psicológica, obviamente, de la norma 35 que tanto ha sonado y que muchas empresas obviamente grandes ya la tienen o la estén implementando, en donde también para la parte de la salud física también de sus empleados, en donde incluso hacen hasta pues ciertos bonos para efecto de bajar de peso, por ejemplo, de caminar una ruta dentro de las mismas empresas, hay líneas. Fíjese que en eso nos llevan años luz las transnacionales, sí, ¿no? Claro.
la verdad. Sí, sí, sí. Hay ¿cómo se le llama? Pistas dentro de la misma empresa a donde ciertos números de empleados están caminando. Y el tema de la productividad, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Contrariamente, hace años trabajé en una transnacional y contrariamente a lo que es trabajar en sector público, valga el comentario, que también trabajé en sector público, por darle un ejemplo, si uno se quedaba después de las 6 de la tarde, a partir de un minuto en adelante lo mandaban llamar al otro día. ¿Por qué? Porque no estás rindiendo. ¿Por qué te vas después de las 6? Claro. Y en otro escenario completamente diferente a nivel burocrático, parecería que aquellos funcionarios que se quedan hasta las 9:10 son los más productivos, cuando realmente el cerebro ya no da para más. No, claro que no. Lo que comentábamos hace un momento de la parte de la enseñanza, de la parte del trabajo, se deben de tener ciertos cortes para efecto de entender, de refrescar la mente y de volverse a incorporar. Empresas japonesas tienen a sus trabajadores con la siesta 15 minutos o 20, en donde recargan pilas y vuelven a estar. Claro. Eso definitivamente. Empresas a donde se enfocan más en materia familiar, a donde también incentivan a la esposa. ¿Por qué? Porque en este caso llega temprano el esposo a trabajar y tiene buena productividad y tiene, o sea, incentivan al esposo pero también. Pero fíjese, ahorita que lo comento y no es contradecirla, sí. En Japón es donde hay más alto nivel de suicidios. Bueno, precisamente por el exceso también de trabajo, estrés, ¿no? De estrés, y de estrés es también, estrés. ¿no? Ajá. Y bueno, ahí tenemos otro tipo de cifras y otro tipo de escenarios en donde cada vez la sociedad se va separando más, ¿no? Sí, precisamente claro. por el tema del trabajo. Sí, del trabajo, que es muy importante, o sea, darles motivaciones, darles, pues es que hay veces que se hace ley, ¿no? O sea, lo que se le pueda dar al trabajador se hace ley. Ahorita vienen cambios, incluso para efecto horarios, de los horarios. Ya fueron cambios en vacaciones, ya fueron ahorita los horarios. Yo voy a ser rápido también, es un punto de vista. Sí es importante darles todas esas prestaciones a los trabajadores porque lo merecen realmente. Pero en ese sentido siento que quien está proponiendo eso no sabe lo que es pagar una quincena, no sabe lo que son los gastos de una empresa, no saben lo que son utilidad o pérdida. Hay veces que los empresarios simplemente mantienen la empresa por el simple hecho de mantener a su familia, porque dependen de otras familias. Lo que pasó en la pandemia, muchas empresas no tenían ingresos y estaban pagando al trabajador. Claro, sí, y lo tipificaron o lo hicieron como una una emergencia laboral, cosa que si lo hubieran puesto como contingencia, otra cosa hubiera sido. No, pero ahí yo difiero en cuanto a que fue plan con maña, ¿no? Yo considero. Y lo evitaron para efecto de evitar literalmente que el patrón dejara de pagar a los trabajadores, ¿no? Sí, eso está terrible. Aparte de la primera pandemia de la época de que fue de Fox, si no me equivoco. Bueno, sí, hubo una reforma a la ley de trabajo. Sí. Pero con toda la enseñanza que nos dio la pandemia, no hubo una sola reforma en una sola ley, en ninguna ley, pues, no solo la laboral. Qué terrible, ¿no? Sí, entonces, pues realmente son personas que no conocen una empresa, que se la han pasado trabajando en gobierno y que nada más, y no saben lo que es de verdad enfrentar desde el pagar un sueldo, una semana, utilidades, PTU, seguro social, prestaciones sociales, cargas laborales de más de 40% del total del costo del sueldo, o sea. Se pretende, lo ideal sería incentivar a la empresa. Acaba de salir, nada más como un comentario al margen, el día 11 de octubre, un decreto para incentivar a las empresas, particularmente en materia de comercio exterior. Pero yo les diría a quienes nos siguen que aguas, porque este decreto, si no lo aplican bien, les va a pegar en tema de razón de negocios. Ahí lo dejamos en la mesa nada más, porque no es tan simplista en adquirir activos y demás, sino tienen que tener precisamente lo que usted comentaba hace ratito, toda una planeación, toda una estrategia para saber cómo aplicar esos, entre comillas, beneficios fiscales. Si los aplican mal, no van a coincidir con el tema de razón de negocios de la cláusula antilusión del 5A. Bueno, es una consideración. Pues hay muchos temas
que se puedan quedar en la mesa. Así es, maestra. ¿Verdad? Pues ha sido un agasajo tenerla aquí. Gracias por su tiempo, por su espacio, por su disponibilidad. Lo más importante, como siempre lo he dicho, es el tiempo que nos brinda y bueno, la enseñanza que nos da a todos nosotros y al público en general que amablemente nos acompañó. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias. Espero no sea la última vez que nos acompaña con estos temas que, insisto, todavía hay que hablar muchísimo más de ellos. Totalmente. Bueno. Pues estamos a sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un honor estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa de Fiscal en Serio. Muchas gracias.